Hola a todos, el día de hoy aprenderemos acerca de la evolución del español en Tacna. Tacna es una ciudad que se ubica al extremo sur de Perú, con el país vecino de Chile. Tacna ha experimentado una serie de procesos históricos muy marcados, sobre todo en el siglo XX, pero antes de esto también ha sufrido una serie de cambios culturales y sociales. Uno de esos cambios culturales y sociales, como migraciones, guerras, han originado un cambio en lo que respecta a la lengua. La lengua ha variado de acuerdo al sistema político que ha suscitado en esta zona. En la época pre-inca existiría una lengua que se llamaría puquina. Esta se extinguiría con las migraciones de la cultura tiahuanaco, el cual afloraría toda la meseta del Collao y gran parte de la región macrostreña, en donde primaría, por supuesto, la lengua aymara, el cual se establecería en el valle del Caplino. Caplina es un término que se deriva del aymara, ¿no? Caplina. O tacana, ¿no? Que bien vendría a ser una derivación de una lengua autóctona. Lo mismo pasa con la lengua aymara, que interviene, por ejemplo, en los nombres de los cerros Intiorco y el cerro Arunta. Luego de la conquista de los incas, predominaría el idioma el runacini o el quechua dentro de algunos sectores altoandinos de la Sierra de Tacna y hasta en el mismo valle, pero que en su mayoría se hablaría más el aymara. Pero como sabrán mis queridos amigos, toda gloria tiene su fin. ¿Qué pasó? Sí, llegaron los españoles. Exacto. En el año 1536 llega este señor, Diego de Almagro, y en 1540 se instalan los primeros españoles en esta localidad. Y como es natural de toda invasión, se adoctrina con la ayuda de la Iglesia y hay una transformación en el lenguaje. Se establecería el español y en el año 1554 se organizan las haciendas españolas y a los años siguientes llegarían, por supuesto, los africanos. Bien, siguiendo con la narración, pues los españoles se organizan en haciendas y instalan a estos africanos en las haciendas de Moquegua, Locumba y Sama. Una de las haciendas llamada Cóngola, que sería un topónimo africano. Otro de los topónimos que son como Lumbanga hasta Locumba, que serían propiamente de estos afrodescendientes. Incluso en Locumba se empieza a practicar una danza que se llama los payadores de Azapa. Estos descendientes afros provenían básicamente en su mayoría de Angola. Es por eso que una de las haciendas de Tacna se llamaría Angol, en honor a esta ciudad. La época colonial llegaría a su fin y se instaura la época republicana. Y justamente esta época definiría la realidad o los sucesos de nuestra realidad tacneña. Ramón Castilla. ¿Qué tiene que ver Ramón Castilla? Pues tiene que ver mucho, porque con Ramón Castilla la esclavitud va a ser abolida. Por lo tanto, estos afrodescendientes son desplazados y en la región se instauran lo que serían los chinos curíes, ¿no? Que serían una masa migratoria del oriente. Se instauran en la localidad, nuevamente suplantando en algunas haciendas azucareras las de ají que tenemos en la producción local. Generalmente estos chinos curíes tenían un problema en cuanto a la pronunciación y esto también sucedía en la región. Entonces confundían los fonemas R con el fonema L y esto le daba una variedad lingüística a la región de Tang. Estos chinos curíes influencian en la cultura y en la sociedad tangneña. Luego de distintos sucesos y de distintas épocas, estos chinos curíes empiezan por supuesto a mezclarse con las poblaciones que vivían aquí y instauran, pues, se vuelven comerciantes y instauran locales, ¿no? Y es por eso que en la localidad abunda una buena cantidad de personas con ascendencia china. En el gobierno civilista, en el gobierno civilista hay una gran abundancia de empresarios ingleses, norteamericanos, italianos, ¿no? Pero estos italianos
a diferencia de otros grupos extranjeros, eran comerciantes y empresarios, es decir, de que tuvieron un desarrollo progresivo en cuanto a su enriquecimiento. En la Guerra del Pacífico fuimos derrotados y en ese proceso de chilenización ellos no abandonaron la localidad. Es por eso que ahora en la actualidad aún se mantienen ciertos grupos italianos y predominan apellidos italianos en la localidad. Los gobiernos civilistas, por supuesto, propician estas migraciones italianas, nos influencian en la lengua y se quedarán términos en español como bachiche, que viene de vaquicia, que es un término italiano, ¿no? Otro término es a cappella, que viene del italiano, ¿no? O sea, ahora la conocemos como a cappella, canta a cappella, ¿no? Y fregata, que en el español sería fragata. Y entre otros términos que se influencian, por supuesto. En el proceso de chilenización se dio otra gran variación lingüística, es decir, de que los invasores chilenos, por supuesto, tuvieron que convivir casi medio siglo. Por ende, en esta época se adquiere otro tipo de lenguaje, como los yeísmos. Los sucesos históricos y los cambios culturales y etnológicos, esto producto a las grandes migraciones, ¿no?, a la invasión de los españoles, al proceso de chilenización, los conflictos de guerra que suscitaron, porque Tacna, recordemos que en el siglo XX es una ciudad muy marcada, propiciaron para que la comunidad se nutra de distintos grupos y sectores lingüísticos, ¿no? Hoy en día podemos apreciar también que hay un grupo social que son musulmanes, ¿no? Entonces este grupo social tiene su propia forma en cuanto al empleo del español, cosa que nos involucra porque está dentro de nuestra región. Lo mismo pasó con los italianos y lo mismo pasa hoy en día con los migrantes que se instauran recientemente y los que ya tienen un buen tiempo en la ciudad de Tacna, ¿no? Bien, la consecuencia que genera todo esto, por supuesto, nos muestra una variedad en cuanto a la fonética y a la pronunciación lingüística. Estos sucesos, como por ejemplo... Una de esas características son los yeísmos, que se refleja en la palabra pollo, que ejemplificando sería, bueno, la palabra pollo no sería, se pronunciaría pollo, y en un ejemplo sería, ceñito, deme un pollo, que siempre se utiliza en el mercado, ¿no? Vamos a dar dos ejemplos de dos palabras, extenso y la palabra extraño. Bien, entonces la pronunciación de esto sería o se oiría de esta forma, ¿no? Fonéticamente sería extraño y extenso, ¿no? Y otra de las palabras que se utiliza por propias del bilingüismo sería extraño y extenso. Bien, entonces, ¿qué entendemos? Pues entendemos de que estas variaciones lingüísticas son propiamente de esta fusión de bilingüismos, producto de las migraciones aymaristas y quechuas que encontramos en la localidad. Bueno, eso es todo con respecto a la evolución de las lenguas en Tacna, tanto la evolución de la lengua en español como las demás lenguas que predominaron en distintas etapas si hablamos cronológicamente. Bueno, con esto concluimos el video, ¿no? Bueno, entonces hablamos acerca de la evolución, acerca del español en Tacna, de cómo estas lenguas predominaban de acuerdo a la etapa, de acuerdo a cada etapa, si hablamos cronológicamente. Y bueno, eso es todo con respecto al video y nada, hasta la próxima.